días, buenos días muchachos. A ver, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Sí? Buenos días, Miss Elizabeth. Bien, a ver, vamos a empezar, todavía nos quedan 2 minutos, pero les comparto la pantalla por si acaso, ya sé, es que no se ve, por eso les preguntaba. Hoy nos toca clase, ¿no? Pero veo otro docente que está en línea, no sé si se ha confundido. Sí tenemos clase hoy, ¿no? Somos el grupo 103, ¿no? Sí, Miss. Buenos días, profesora. Disculpe, entré temprano porque estoy probando otro equipo y quiero ver si Ya. mi clase que sigue va a tener buena velocidad. Ah, usted sigue en... ok, ok, Sí, sí. listo, está bien, no se preocupe. Sí, no puedo comunicarme con el tutor por chat para no interrumpir, pero gracias Ah, por la pregunta. sí, está bien, muchas gracias. Está bien, no hay problema. Es que a veces a mí me ha pasado que me he confundido también, entonces por eso pedía que me aclaren, porque a veces, bueno, suele pasar. A ver, muchachos, empezamos en un par de minutos, estoy proyectando, ¿sí? Empezamos, bueno, ya casi un minuto. A ver, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos iniciando nuestra clase que corresponde a la semana 6. Ahora, el tema que nos toca desarrollar es la segunda parte de la escritura, ya la semana 5, si ustedes no recuerdan, hemos trabajado las mayúsculas y también la relación de grafías o grafemas con fonemas. Hemos visto, por ejemplo, la relación biunívoca y asimétrica también entre las letras y los sonidos del idioma español o de la lengua española, y que es asimétrica en la poligrafía y la polifonía. Bueno, eso ya lo hemos visto la semana pasada. Había ejercicios que se debieron completar porque en estas clases nos centramos más en la teoría y desarrollamos un grupo. Espero que lo hayan podido terminar y si tienen alguna duda me pueden avisar al final de la clase. Voy a continuar con la escritura segunda parte donde nos toca desarrollar ejercicios sobre acentuación, sobre tildación y no es lo mismo, no es lo mismo. Luego les voy a compartir un enlace, un link del diccionario panhispánico de dudas. ¿Ya? Es muy importante que ustedes sepan que existe ese diccionario y que sepan buscar las palabras allí. El diccionario que generalmente usamos es el diccionario de la lengua, de uso común, por decirlo de alguna manera. El diccionario de la RAE. Pero también existe un diccionario que se llama precisamente de dudas, ¿no? Que nos permite ver qué ocurre cuando pronunciamos de una manera y cómo se pronuncia en otros lugares. ¿Sí? Tiene esa función, ¿no? Nos va a aclarar. Hay palabras que, bueno, por lo general no nos generan ningún problema, porque como hablantes de español sabemos cómo se pronuncian. Pero hay otras palabras que incluso siendo hablantes del español no sabemos pronunciar. ¿No? Son, bueno, no es que no sepamos, las pronunciamos de una manera diferente por nuestra variedad regional y porque esas pronunciaciones se han estandarizado. Es decir, la mayoría de gente habla así, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a compartir ese link. Empecemos entonces con el tema de la acentuación para luego pasar a la tildación. No es lo mismo como les decía, ¿ya? La acentuación es ese proceso por el cual una palabra recibe un acento, es decir, una de sus sílabas recibe el acento, el acento fonético, ¿no? La mayor fuerza de voz, la mayor duración
y también el mayor tono. Y otras sílabas de la palabra, si es que hay más sílabas en la palabra, no tienen esa misma duración, quizás duren menos, no tienen la misma intensidad, o sea, el volumen va a ser menor y no van a tener el tono que tenga la sílaba, que tenga el acento. Entonces, el acento o la acentuación, ¿no? Estamos hablando de acentuación cuando nos referimos al acento prosódico, es decir, el que se utiliza, el que aparece en el plano oral, cuando las palabras son dichas oralmente, no cuando las escribimos, ¿sí? O sea, cuando hablamos día a día, ¿sí? Cuando hablamos día a día, nosotros podemos hablar porque las palabras tienen una propiedad fonética que es tener acento, ¿sí? Bueno, casi todas las palabras tienen acento, casi todas, no todas, ¿no? Las palabras, por ejemplo, relacionales, como son las preposiciones, generalmente no tienen acento, excepto una preposición que es según, la cual tiene acento y tiene además tilde incluso. Entonces, hay palabras que son un grupo reducido de palabras que no tienen ese acento prosódico, pero también hay palabras que lo tienen y que es la mayoría, ¿no? La mayoría de palabras tiene acento. ¿Qué significa? Es una propiedad fonética que consiste en 3 propiedades de la sílaba que se distingue de las demás. Esas propiedades son la mayor duración, la mayor intensidad y el mayor tono. Y ya recuerdan ustedes que en la semana 4 les expliqué qué era el tono. ¿Qué es el tono? Es la percepción o es la unidad perceptual de la frecuencia. La frecuencia es una unidad acústica y se relaciona articulatoriamente con la vibración de las cuerdas vocales. Bueno, todo eso dijimos en la semana 4, pero hay que decirlo, ¿no? El acento muchas veces dicen, y aquí incluso dice, es la mayor intensidad, pero recuerden que el acento tiene 3 parámetros, ¿no? La intensidad, la duración y el tono, para ser así lo más exactos posibles, ¿ya? El acento prosódico, entonces, son esas propiedades fonéticas que recibe una determinada sílaba dentro de una determinada palabra, la cual debe ser una palabra con acento. No vayamos a pensar que todas las palabras lo tienen, ¿no? Los relacionantes, las conjunciones, las preposiciones no tienen acento. Hay algunas, como según, que sí lo tienen, ¿sí? Bueno, eso sería lo primero. Cuando hablo de acentuación me refiero al plano oral, me refiero a lo prosódico, a la prosodia. ¿Qué es la prosodia? La prosodia estudia cómo se conforman las sílabas a nivel entonacional y a nivel silábico, a nivel acentual. Esa es la prosodia. Estudia el plano oral, ¿sí? Entonces, el acento prosódico es el acento que tienen las palabras en el momento de su pronunciación. Ahora la pregunta es, ¿todas las lenguas son invariantes, o sea, no varían en cuanto a su pronunciación? ¿Sí o no? ¿Eso será verdadero o falso? Eso tendríamos que pensar en la semana 1, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de lengua, dialecto, habla. Las lenguas varían, toda lengua varía. Una lengua que sea viva, una lengua que sea usada por sus hablantes, siempre va a variar, ¿sí? Va a variar. Entonces, si la lengua es pronunciada por un grupo de hablantes, esa lengua pues va a tener que variar. Y va a haber formas que se utilizan de una manera, palabras que se hablan, se pronuncian de una forma en un lugar y quizás varíen en otro lugar, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, con Nobel, que nosotros muchas veces pronunciamos Nobel y no se escucha que se pronuncia Nobel, ¿no? Sin embargo, si verificamos en el diccionario panhispánico de dudas, esa palabra, su origen es aguda. Esa palabra es aguda, o sea, la pronunciación debería ser Nobel. Y quizás en algunos lugares se use Nobel. La verdad es que yo no sé en qué lugares se usa Nobel. Sería cuestión de preguntar y averiguar, ¿no? Sé que en nuestro país y en la región está más extendido la forma grave, ¿no? Nobel y no Nobel. Eso es a nivel prosódico, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta. ¿Por qué prosódico? Porque es como lo pronuncias, ¿no? Si tú lo pronuncias Nobel, voy a ver el premio Nobel. ¿A quién le entregan el premio Nobel este año? O él es un muchacho Nobel en carpintería, o sea que está aprendiendo carpintería. Va a ser de la pronunciación, ¿sí? Entonces, hay palabras que son un poquito
problemáticas, ¿no? Como pasa con monocromo, que muchas veces las personas pronuncian monócromo, pero la forma que tiene esta palabra es grave. Entonces, es allí donde quisiera que por favor ustedes reconozcan ese primer aspecto, ¿no? El acento prosódico está relacionado con la pronunciación. Entonces va a ser muy importante que nosotros seamos conscientes sobre ello al momento de colocar las tildes, ¿no? Bueno, pasemos a ver las sílabas. Las sílabas se clasifican en dos, como ya lo vimos en la semana respectiva, la 4. Se dividen en sílabas libres, tenemos las sílabas trabadas, ¿no? Pero también están las sílabas con el acento, en tónicas y átonas. Las tónicas en pequeño y capitán son que y tan, son aquellas que van a sonar más, pequeño, la E va a ser más intensa, pequeño, la E va a tener un tono más alto, capitán, tan va a tener un tono más alto y va a tener mayor duración y va a tener mayor intensidad, ¿no? Que son las propiedades de la sílaba tónica. Se dice acá mayor fuerza de voz, eso es cierto, ¿no? Pero esa fuerza está asociada a la duración y al tono también. Mientras que las sílabas átonas son las que están en color azul o celeste, como ustedes lo vean, y son aquellas que presentan en relación con la tónica menor intensidad. Si nosotros, por ejemplo, pronunciamos Nobel, estamos haciendo que la sílaba tónica esté en no, ¿cierto? Y mientras que Bel hacemos que sea la átona, Nobel. El premio Nobel, decimos, en nuestras variedades de uso, que está como muy generalizado. Sin embargo, si nosotros revisamos el diccionario panhispánico de dudas, que voy a compartírselo por aquí, por el chat, ¿no? ¿No? De repente ustedes dicen, profesora, por favor, queremos pruebas, ¿no? ¿Qué está diciendo usted? Está dando opiniones. A veces sí, a veces los profesores damos opiniones, pero otras veces también tratamos de darles recursos para que ustedes puedan también buscar, ¿no? En las fuentes oficiales lo que se dice al respecto. Por ejemplo, en el diccionario panhispánico de dudas nos dicen que Nobel con B grande o B simplemente, que es el nombre que tiene la letra, es el nombre del premio, ¿sí? Que está instituido por el químico sueco Alfred Nobel. Yo lo estoy pronunciando así, porque es mi variedad, ¿no? O sea, es difícil que lo controle de alguna manera, ¿no? Y que me dé cuenta en su lengua origen. Ahora, es palabra aguda en sueco, o sea, se pronuncia Nobel. Y así se recomienda pronunciar en español, pero ojo que es una recomendación, ¿sí? ¿Quién lo recomienda? La RAE. Ay, mi perrita ya empezó a abrir acá todo porque se va a escapar y me va a dar frío. Ya. Dice, está muy extendida la pronunciación llana, a pesar de que se recomienda Nobel, se extiende su uso como llana, es decir, como grave, Nobel, ¿no? Incluso entre personas cultas, dice, ¿no? Incluso entre cultas. O sea, no es una cuestión de vulgarismo ni nada. No debe confundirse con el adjetivo Nobel, que se escribe con V, pero que no cambia en la pronunciación, es igual, Nobel, Nobel, ¿no? Porque ahí vemos que es un caso de poligrafía, ¿no? Se va a escribir con distintas letras, y vemos además que significa principiante. Ahora, recuerden que cuando se refiere al nombre del premio va con mayúsculas, pero si se refiere a la persona va con minúsculas. Eso es lo que nos dice el DPD, el Diccionario Panhispánico de Dudas. Yo quiero aclarar esto porque hay las preguntas muchas veces de exámenes se refieren a palabras de este tipo, ¿no? Donde hay que aclararlas desde el inicio para que no nos vayan a sorprender y conocer más nuestra lengua. Bueno, vamos a ver, ahora sí, ingresemos al tema de las palabras. Miren, chicos, es algo que no es nada nuevo, todos lo sabemos, o la mayoría, ¿no? Y si no, es fácil de aprender, en realidad no es muy difícil, ¿sí? Las palabras se clasifican en muchas, o sea, existen muchos tipos de palabras, muchos criterios para clasificar palabras, ¿sí? Pero acá voy a tomar uno de los criterios, y uno de ellos es la posición del acento y de la sílaba tónica, ¿no? Ya que el acento está contenido en la sílaba tónica, entonces, lo mismo. Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras se pueden clasificar en agudas, si es que, o sea, el requisito es que haya dos sílabas como mínimo. Si la palabra solo tiene una sílaba, pan, por ejemplo, no vamos a decir que es aguda, ¿no? No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque no podemos decir cuál es la primera, la segunda, la última, ¿no? No se puede.
ya que solo tiene una. Entonces, es incoherente decir que los monosílabos son agudos, ¿no? Eso es lo primero. Son agudas cuando la mayor fuerza de voz, la mayor duración, la mayor intensidad se ubican en la última sílaba. Al margen de que lleve tilde o no lleve tilde. No importa, no estamos en el terreno de la escritura. Estamos en cómo la gente habla, cómo pronuncia, ¿no? Entonces, ser aguda no tiene nada que ver con la tilde. ¿Sí? Ser aguda tiene que ver con el acento prosódico, el acento oral, con lo oral, ¿no? Con el canal oral. Grave, van a tener el acento en la penúltima sílaba. La mayoría de las palabras en el español son graves, ¿sí? Eso es la mayoría. O sea, si hacemos un conteo, si acá hay alguien que quiere estudiar algo de matemáticas, qué sé yo, ¿no? Y le gustan las matemáticas, cuando nosotros usamos la lengua, siempre están las cantidades ahí de por medio, ¿sí? Va a haber siempre una frecuencia, va a haber una cantidad mayor. Por ejemplo, va a haber más palabras graves en nuestra lengua, más. Yo diría que es un 80% de palabras de nuestra lengua son graves, ¿sí? Y esto tiene que ver por el influjo del latín, ¿no? Pero también hay palabras esdrújulas que son las más, o sea, están en el grupo de más raras, y sobre todo las sobresdrújulas que son las súper raras, ¿no? Las esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima y las sobresdrújulas tras antepenúltima. Muchas veces alumnos me preguntan, ¿no? ¿Por qué eso de tras antepenúltima, profesora? ¿No le parece costoso recordar, decirla? ¿Por qué es una palabra tan difícil, no? ¿Quién se le ocurre? ¿Por qué no primera, segunda? Lo que pasa es que el español tiene un sistema de acentuación que va desde del punto centro hacia la izquierda. Siempre se cuenta hacia la izquierda. Es de la última y va pasando hasta la primera. Hay otras lenguas que cuentan su acento desde el inicio hasta el final, pero en el español no podemos plantear otra regla. Así es su sistema fonológico, ¿sí? Siempre es del final hacia el inicio. Así se marca el acento en español. No es un antojo de nosotros, es así, pero hay lenguas que puede variar. Ojo. Bueno, pasemos entonces a subrayar cuáles son las sílabas tónicas. Acá hay palabras que no nos van a generar ningún problema. Voy a salir del modo para yo subrayar. Entonces tengo la palabra mujeres y yo voy a ver cuál de mis sílabas dura más, cuál alargo más, cuál tiene mayor tono, mayor intensidad. Mujeres, mujeres. Ustedes se dan cuenta que mires casi ni suena, mujeres. Esa E de eres parece que dijese parece que digo, ¿no? Porque no suena esa tona, mujeres. Ahora, la U de mu parece que tampoco suena, ¿no? Mujeres. ¿Sí? Entonces, la que suena más es la sílaba G, ¿no? La J, ahí está. Esto no es ningún descubrimiento, no he hecho nada nuevo, o sea, ¿no? Ustedes dirán, profesora, esa palabra es de uso común. Todos los días usamos la palabra mujeres, ¿no? O sea, ya, todos los días no, pero quizás interdiario, pues es una palabra de uso común. La gente lo usa muy a menudo. No me voy a equivocar con eso, profesora. Ninguno de ustedes dirá que se pronuncia mujeres o mujeres. Si no sabe, estamos de acuerdo que es mujeres y no mujeres, ¿no? Hay que marcarlo, yo lo estoy remarcando porque a veces remarcar el acento nos ayuda cuando no sabemos la palabra, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces, por eso lo remarco, pero mujeres, así, dicho sin remarcar, sabemos que el acento está en G. ¿Ya? Luego tenemos la palabra césped, ya la tilde que está allí ya nos dio la respuesta, ¿sí? Ya nos sopló, como se dice, ya está allí, está obvia, ¿no? Es césped. Entonces una oración, a ver, él corta el césped, pero no es él corta el césped, ¿no? Eso no se puede decir. ¿Por qué? Porque los hablantes tienen acuerdos al usar las lenguas, o sea, ellos no pueden cambiar las palabras, porque sería como, incluso se podría hablar de un problema médico, ¿no? Si es que alguien dice, él fue a cortar el césped, y es una persona que tiene el español como lengua 1, lengua materna, ¿no? Bueno, quizás de alguien que tenga como lengua 2 y su lengua 1 cambia el acento, se puede entender. Tenemos luego la palabra rodaja, ¿no? Que como ustedes han visto, yo lo he pronunciado rodaja, así, ¿no? La mayor fuerza de voz está en da, rodaja. Como decíamos, ya analicé 3 palabras, ¿no? Y todas son graves. ¿Qué significa? Que el acento está en la penúltima sílaba, ¿no? La última es res, la penúltima g. La última pet, la penúltima ses. La última ja, la penúltima da.
¿sí? Entonces, miren, lo que yo les decía, la mayoría de palabras que nosotros tenemos son graves, las que conforman las palabras en el español son graves. Luego viene la palabra música, porque bueno, no solamente graves, el acento es libre en español, ¿sí? El acento es libre, entonces no está fijo en una sola posición, siempre en la penúltima, no, es libre en el español, varía, puede ser agudo, puede ser grave, puede ser esdrújulo, ¿no? Aquí vemos eso, música, me encanta la música clásica, ¿no? O la música, no decimos la música. Quizás alguien que tenga una lengua que sea súper grave, que sea una lengua que el acento siempre está en la penúltima, probablemente si aprende una nueva lengua y es el español, le cueste, ¿no? Le cueste y diga música, probablemente, pero no es porque la persona tenga algún problema cognitivo, en realidad es porque la lengua materna es grave. Eso puede pasar, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, en quechua, ¿no? Quechua es una lengua grave. Cuando alguien aprende español, puede ser que las esdrújulas o las agudas las cambie un poquito, pero es parte de aprender una lengua. Eso no pasa solamente con los quechohablantes, pasa con nosotros que aprendemos otra lengua, pasa con todos, es algo natural. Luego tenemos la palabra repítamelo, ya está obvia, hay obviedad porque está la tilde, solo verificamos repítamelo. Y luego tenemos interim, ¿no? Interim, que yo sé que muchas veces lo pronunciamos interim, me parece, ¿no? En algunas personas probablemente lo hayan escuchado en el interim y no interim, sin embargo aquí está apareciendo como su forma esdrújula que es. Luego tenemos la siguiente palabra. A ver, ahí está, la número 7. Díganme, ¿qué sílaba quieren que subraye? ¿Qué sílaba subrayamos? ¿La que tú y yo pronunciamos o la que nos dice el Diccionario Panhispánico de Dudas, que es la autoridad aquí para no sé, para recomendar cómo se deben acentuar, no tildar las palabras? ¿Qué me dicen? ¿Cuál subrayo en la 7? Sí se ve, ¿no? Ya. ¿Cuál subrayo? Díganme, pueden escribir en el chat, pueden activar su micrófono. La número 7, ¿cuál debo subrayar? No o vel. ¿La libre o la trabada? ¿Alguien? ¿Alguien por La ahí? libre. La libre, ¿sí? Subrayo así, no vel. Quizás eso sea. Ahí hay un debate, ¿no? Nosotros, yo creo que yo, o sea, si yo no estuviese en la clase de hoy y ya me paso a la siguiente clase, yo pronunciaré Nobel, y es más lo hago, o sea, así es mi forma de pronunciar. Pero si atiendo a lo que dice el DPD, al Diccionario Panhispánico de Dudas, me dice, sí, Nobel como grave está extendido su uso, o sea, está muy usado. Sin embargo, se recomienda la forma aguda, así que debo subrayar. Sí. En el examen, ¿qué te va a preguntar el examen? ¿Cómo es nuestro dialecto o cómo es la lengua en general y la recomendación de la RAE? Esto último va a venir en los exámenes, ¿sí? Entonces, por ello es que está aquí, dentro de este ejercicio se ha colocado esto, ¿sí? Por eso es que lo compartí. Luego tenemos la siguiente palabra, ¿ya? La siguiente palabra. Mira, voy a compartir el link del Diccionario Panhispánico de Dudas para esta palabra. Miren, ¿ah? Ah, y ahí está. Ya, ahí está. Kina, ven aquí. Disculpen que mi perrita está haciendo muchas travesuras hoy día. Está muy inquieta. Parece que se escucha ruido. A ver, tengo la palabra allí. Esta palabra 8, ¿sí? Hay una palabra que se parece. Si lo opuesto a mono, que significa uno, es poli, ¿no es cierto? Entonces, existe la palabra polícromo y existe la palabra policromo, y es la misma. Esa palabra polícromo tiene doble acentuación, ¿no? Tiene doble acentuación, polícromo, o policromo, como quieras. Significa de varios colores y tiene dos acentuaciones. Qué compleja puede ser la lengua, ¿no? Qué compleja. ¿Cómo es posible, profesora? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no Nobel tiene doble acentuación? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién es el que manda más en la lengua? Alguien podría preguntar, ¿no? Lo que pasa es que la lengua es un hecho histórico, es un hecho dialectal, es muy variable.
Entonces, según la cantidad de usos también, es que se sugieren y recomiendan ciertas formas. Policromo o polícromo son formas acentuadas, no sé, a ver, esdrújula y grave que tiene ese término. Ambas se aceptan según el DPD, ¿no? Ambas, ¿ya? Se emplea con 2 acentuaciones y ambas válidas, nos dice. Ahora, por analogía, esta acentuación llana quizás se utilice en monocromo, ¿ya? Policromo, monocromo, es la forma que te digo, recomendada. Ahora, monocromo no tiene doble acentuación, o sea, no está bien decir monócromo, no está bien, sino monocromo. Sin embargo, los hablantes, eso es lo que dice la RAE, los hablantes, ¿qué hacen? Pronuncian monócromo. O sea, te das cuenta, los hablantes muchas veces pronuncian monócromo, un grupo de hablantes, no todos, y hay otro grupo de hablantes que pronuncian monocromo. ¿Qué nos dice la RAE con su DPD? No estoy hablando del diccionario de la lengua, he mandado el enlace del diccionario panhispánico de dudas, porque son palabras que nos generan dudas, ¿no? Nos dice monocromo, grave, monocromo, ¿ya? Atención, atención, por favor, con estas 2 palabras que para mí, las voy a poner en rojo, son las más difíciles. Porque las demás yo creo que sí, ustedes la pueden usar, es fácil. Azúcar, ahí está. Está la tilde incluso, no es lo mismo acento y tilde, ojo. ¿Sí? Espárrago, está ahí el acento, esto no nos genera problemas. Intestino, ti, es la sílaba tónica. Interés, ahora es la última, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, no nos generan mayor inconveniente y problema para nada, ¿no? Hasta ahora. Pero novel y monocromo, yo creo que sí. O sea, poder aplicar reglas de tildación suponen que sabemos cómo pronunciarlas. Eso es lo primero, ¿no? Es como, primero sabes pronunciar o sabes cómo se pronuncia la forma estándar y luego aplicas reglas de tilde. O sea, no puedes pasar al segundo punto de la tilde si no sabes la pronunciación. Eso yo creo que es lo básico. Entonces, no todas las palabras del idioma se pronuncian igual en todos los dialectos o por todos los hablantes. Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Luego tenemos justicia. Ay, ay, ay. Kina, ven. Está muy traviesa mi perrita. Luego tenemos pánico. El acento está en pa. Bueno, ya vemos la tilde, ¿no? Pánico. La mayoría de palabras son graves, pero por ahí ya están viendo ustedes una aguda, interés, una esdrújula, pánico, ¿no? Bueno, hay algunas, pero la mayoría van a ser graves, la mayoría. Luego tenemos cazador, ¿no? El cazador, ya sabemos la oración, ¿no? No es cazador ni cazador, sino cazador. Recursos, ¿no? Tenemos luego la palabra épocas, acompañar. Muchos verbos en infinitivo son agudos, ¿no? Bailar, acompañar, pensar, saber, ¿no? Los verbos en infinitivo son agudos, siempre y cuando tengan 2 a más sílabas, ¿no? Es decir, el sufijo ar atrae el acento, ¿ya? Trae el acento. Luego tenemos ejército, tenemos, ya está la tilde, ¿no? Y coméntaselo, listo. ¿Cuál era la dificultad? O hay dificultad en algunas palabras. Ahí hay que estar muy atentos y atentas. Tomen nota de esas, ¿ya? En un post-it, en un papelito, anótenlas porque esas son muy importantes cuando, sobre todo, queramos resolver preguntas. Y yo creo que todos queremos hacer bien, ¿no? Obtenerle el máximo puntaje. Bueno, pasemos entonces a ver un panorama general de la acentuación. Pero acá yo les diría, estas son las reglas de acentuación escrita o pondría aquí reglas de tildación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a venir luego cuando se tildan. Entonces, ¿qué les parece si corregimos, si lo aclaramos? ¿Sí? Acentuación, voy a poner aquí, le agrego escrita. O si ustedes quieren, ponemos dentro del paréntesis tildación. Ya que la acentuación solita como estaba allí, se entiende como la diacrítica, como la prosódica, perdón, la prosódica, o sea, la que tiene que ver con lo oral, ¿sí? Hace un rato veíamos el acento o la acentuación. Bueno, pasemos entonces a ver la acentuación escrita.
Ya no estamos en la oralidad solamente, o sea, partimos de la oralidad, pero aterrizamos y llegamos a la escritura, ¿sí? O sea, no puedo yo poner tildes si no considero el oral, tiene que estar allí. Pero hemos dado un paso más. Entonces, las reglas de la tildación o de la acentuación escrita, ya estaba aquí, tildación en estas cositas que parecen como un rompecabezas, y tenemos tipos. Por un lugar están las reglas generales. A ver, chicos, nosotros vemos la misma tilde, que es una rayita oblicua inclinada hacia la derecha. Yo sé que ustedes han visto lenguas donde el acento está al revés, ¿no? Parece que lo ha hecho un zurdo, ¿sí? Pero es que es así. O sea, la acentuación en las lenguas cambia, ¿no? No todas tienen un acento como el español. Van cambiando según la lengua, ¿sí? Nuestra tilde es una tilde de acento primario que es hacia la derecha. Ahora, a pesar de que es el mismo gráfico, no son las mismas tildes, ¿eh? Por ejemplo, la tilde de búho no es la misma tilde que se coloca en camión, no es la misma. ¿Qué quiere decir? Que detrás de ese proceso de tildación ha habido distintos criterios. En búho se ha colocado la tilde del hiato acentual y en camión la tilde general, de la regla general. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, existen motivos para tildar o existen razones para tildar, que son reglas generales, tildación diacrítica, de palabras complejas, de extranjerismos, del hiato acentual y de las abreviaturas. Y todo eso nos toca ver en esta clase. Quizás lo que más ustedes recuerden sean las reglas generales, porque es lo que se enseña desde la educación básica regular, yo me imagino desde el primer momento en que agarras un lápiz y aprendes a escribir, ¿no? Bueno, ya, no sé, desde tercer grado de primaria de repente. Bueno, entonces, como ya se ha visto, esto simplemente vamos a decir cuáles son los casos problemáticos, ¿ya? Pero por favor, no te vayas a olvidar de los pasos. Muchas veces decimos, bueno, es que este es algo fácil, la profesora está haciendo algo muy fácil. Oh, no, no es así. Ya hay palabras que tú necesitas saber, como les digo, reforzado lo fácil para que puedas desarrollar el análisis de estas palabras, ¿no? Entonces, las reglas generales son para las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Esas son las reglas generales. Las agudas, o también llamadas oxítonas, son aquellas palabras que presentan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Eso es a nivel prosódico, a nivel oral. Esto no tiene nada que ver con la escritura. ¿Sí? Esas son las agudas, que cuando uno las escucha o las pronuncia hay mayor intensidad en la última de las sílabas. En este gráfico, donde está el profesor explicándonos algo, hay una palabra hipotética que no sabemos cuál es, pero tiene 4 sílabas, es decir, cada círculo que está allí es una sílaba de la palabra. Y la sílaba que está de color rojo es la que tiene mayor intensidad, mayor duración, mayor tono dentro de esa sílaba, contiene esas propiedades fonéticas. Ahora, de todo ese grupo de agudas que puede existir en la lengua, solo reciben tilde un subgrupo, ¿no? Un pequeño grupo. ¿Cuáles son aquellas agudas que llevan tilde? Aquellas que terminan en vocal, aquellas que terminan en N, en letra N, o aquellas que terminan en letra S. Por ejemplo, consomé es aguda. Las personas dicen un consomé, al margen de cómo se escriba, la pronunciación es aguda. Lo mismo pasa con somalí, interés, portugués, azafrán y ademán. Son agudas. Y bueno, son del grupo de agudas que tienen tilde, que se escriben con tilde. Y esto se debe a la forma en cómo se escriben. Debido a que se escriben con vocal, consomé, somalí, llevan tilde. Debido a que terminan en S, interés y portugués se tildan. Y debido a que terminan en N, azafrán y ademán se tildan. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, yo jugué vóley ayer con mis amigos, ¿no? Jugué, lleva tilde porque es aguda, jugué, ¿no? Y además, primer requisito, es aguda. Y segundo, porque termina en vocal. Por favor, no vayamos a decir jugué se tilda porque está en pasado. Eso no es, acá no hay ninguna regla que diga las agudas se tildan cuando son pasados. No hay esa regla. No existe esa regla, ¿ya?
A ver, otro que se equivoquen. Por ejemplo, huí, ¿no? Así como jugué, bailé, canté, ¿no? Que son verbos en pasado, o sea, sí, ¿no? Pero no se tildan por ello, se tildan porque son agudas y terminan en vocal. Cuidado con huí, ¿no? A ver, ¿por qué la palabra huí? Yo huí de mis problemas, por ejemplo, ¿no? Huí. ¿Por qué no llevaría tilde? ¿No? ¿Qué pasa con esa palabra huí? ¿Por qué, a ver, si yo digo yo bailé, sí lleva, pero ¿por qué huí no llevaría? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A ver, los invito a que... Porque es un monosílabo, nos dice Valeria. Exacto. Recuerda, por favor, el tema de los grupos vocálicos, de los diptongos. Hay un diptongo homogéneo, que es la unión de U más I, que jamás se separa. Nunca se separa. Profesora, pero si la U o la I lleva tilde, igual, así una de las dos lleve tilde, no lo separas. Son un diptongo, nunca se separan. Si UI es una sola sílaba, no podemos decir que sea aguda, ¿no? Porque si yo digo que es la última sílaba, tiene que haber una antes. Entonces, pero no es lógico, ¿no? Entonces, no es aguda. Así que no se tilda. Es monosílabo. Ya saben, ¿sí? Las agudas son aquellas palabras que se pronuncian con la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Se supone que hay más de una sílaba. Y se van a tildar cuando al escribir terminan en vocal o terminan en letra N o letra S, como los ejemplos que se están proyectando. Y no reciben tildes si terminan en más de una consonante. Por ejemplo, en robots. Es aguda, miren, es aguda, ¿no? Robots. No decimos robots, sino robots, snobs. Pero no llevan tilde porque terminan en más de una consonante. Por ello no se tildan. O sea, solo deben terminar en una, o en N o en S, pero en una, no en dos, ¿ya? Ahora, tampoco se tildan si terminan en Y, ¿no? Por ejemplo, Cocuy, Carey, Irigai, no se tildan, no llevan tilde. Solo si terminan en letra vocal o en letra N o letra S, ¿sí? Ahora, ¿por qué la palabra novel no se tilda? Como quieras, novel con B, que significa el premio, ¿no? O la persona, o novel con V, que significa un adjetivo que es principiante, que está iniciándose en una obra. ¿Por qué la palabra novel no lleva tilde? A ver, novel es aguda, aunque yo la pronuncie grave, pero debo atender a lo que dice el DPD. El DPD me dice que se recomienda su uso agudo porque proviene del francés, que es novel. No era novel, no proviene del sueco que estoy hablando. Entonces, si es una palabra que es aguda, termina en L, no se tilda, porque solo se tildan si terminan en N, S o vocal. Por ello, novel no se tilda. Pasamos a las siguientes, las graves o llanas, o también llamadas paroxítonas, presentan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Se supone que debe haber dos sílabas, ¿no? Mínimo. No necesariamente cuatro, ¿sí? Esta es solamente una representación. No, las palabras generalmente no tienen cuatro sílabas. Las palabras generalmente tienen dos o tres. Pero hay algunas que tienen cuatro, o sea, hay mucha variación. Deben ser aquellas que al pronunciar la penúltima sílaba suena más, es más audible. ¿Cuándo reciben tilde? Cuando terminan en una consonante distinta, diferente de N. Por ejemplo, portátil es una consonante distinta de N o S. Portátil, termina en L. Almíbar, alférez, pensum, difícil, versátil, ¿no? Y tampoco terminan en vocal. No hay ninguna grave que terminando en vocal se tilde. No deben terminar en vocal. Más bien, recibirán tilde, ¿sí? Cuando terminan en una consonante Y o en cualquier consonante, ¿no? O cuando tienen más de una consonante. Clarence, Masters, Princeps, Modems, Triceps. Chicos, me tocan la puerta. Denme por favor unos segundos, un ratito, ahorita vengo.
Ya chicos, mil disculpas, pero ahorita me van a tocar la puerta nuevamente, me voy a parar y voy a ir a abrir, ¿ya? Discúlpenme que ahorita estoy sola, entonces tengo que ver a mi perrito y tengo que abrir la puerta. Y disculpen si es que hay algún tipo de ruido. Yo sé que ustedes me comprenden. Les decía que aquí me quedé un poco así confundida porque no sabía qué hacer, o sea, si ver al perro o abrir la puerta. Aclaremos esta última parte. Si es que la palabra grave termina en más de una consonante, como en clarens, masters, princeps, modems, tríceps, que como ustedes pueden ver terminan en dos consonantes, sí reciben tilde, a diferencia de las agudas. Ustedes se acuerdan, las agudas como la de diapositiva anterior, ¿no? Robots, snobs, no llevaban tilde. Pero las graves, como son lo contrario a las agudas, sí lo llevan. Sí lo llevan, ¿sí? Sí llevan la tilde, sí la llevan. Y cuando terminen en letra Y, también van a llevarla, ¿sí? Espérenme un segundo, ahorita vengo. Ya chicos, ahora sí. Por ello es que estas palabras, a pesar, ¿no?, de terminar en grupo consonántico, sí llevan tilde, ¿sí? Son graves y además sí se tildan. Y ojo que si terminan en Y, recuerden que Y no es una letra vocálica. A veces suena como vocal, pero como letra es consonante, ¿no? Entonces en las graves, si mi grave termina en Y, sí la tildamos. Ejemplo, jersey, jockey, voley, ¿no? Ellas sí se tildan. Vamos a ver la siguiente, la regla de las esdrújulas, también llamadas proparoxítonas. A nivel prosódico o a nivel oral, van a llevar la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿no? Y mucho cuidado si es que su sílaba tiene un grupo consonántico, un grupo vocálico, perdón. Por ejemplo, un diptongo, ¿no? Como puede ser en lingüística o en cuídate, ¿ya? Bueno, la regla general es que siempre lleven tilde, siempre. Si se escriben con un grupo consonántico, si terminan en Y, no hay problema. Siempre se tildan. Depósito, enérgico, escéptico, hipócrita, lágrima, pentágono, relámpago y simpático. Estos ejemplos nos están mostrando precisamente que son palabras esdrújulas con tilde. Y las que están allí, acuático, ¿no?, tiene grupo consonante, grupo vocálico, cuá, ¿no? Es un diptongo creciente, chicos. En el diptongo creciente hay dos vocales. ¿Cuál tildo? Profesora, cuando hay dos vocales, ¿cuál tildo? Siempre va a ser la abierta, ¿no? Cuando digo acuático, un diptongo, siempre la mayor fuerza de voz lo tiene la abierta, ¿sí? La aja tiene tilde, ¿no? En océano ya no hay un diptongo, sino un hiato simple, dos abiertas, ¿no? Entonces, tenemos la sílaba O, C, A y no, tildo la E. En náusea también es una palabra esdrújula, ¿no? Primera sílaba, nau. Segunda, C. Tercera, A. Ya, ahora, ¿cómo las cuento desde el final? Última, penúltima, antepenúltima. Nau es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, es la que tiene el acento, la tónica. En nau encontramos un diptongo decreciente, y como ya lo hemos dicho, en un diptongo siempre la mayor fuerza de voz la tiene la abierta. Por eso está tildada la A. En cuéntanos, diptongo en cuen, está tildada la E, que es abierta. En acuífero encontramos un diptongo homogéneo, ¿no? Está la U y la I, y por regla, en un diptongo homogéneo va a llevar el acento, la tilde, siempre la segunda vocal, ¿ya? Porque acá no es que una sea abierta, ¿no? Ninguna es abierta, la U, la I. La U y la I son cerradas. ¿Cuál tiene la tilde? ¿Cuál lleva la tilde? Siempre la segunda. Por eso es que en acui la I tiene la tilde, ¿sí? La I. En caótico, bueno, ahí vemos un hiato simple, la A y la O son abiertas, se han separado. Vemos aquí un caso de una esdrújula, ¿no?
pero por hiato simple. Y en área también encontramos 3 sílabas, A es la que lleva la mayor fuerza de voz. Vamos a ver una última clase de palabras, y en este caso nos encontramos en las sobresdrújulas, o también llamadas superproparoxítonas. Estas palabras tienen el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba o tras antepenúltima sílaba. Son palabras compuestas siempre. Búscamelo, en realidad son 3 palabras, ¿no? Lo, que es el pronombre que alude a un objeto masculino. Me, que es otro pronombre y que es para mí. Y está el verbo busca. Es una palabra compuesta, no es simple, ¿no? Entonces vemos aquí que la mayor fuerza de voz está en la anterior a la antepenúltima sílaba. Búscamelo. Buscándoselo, nuevamente está el verbo en gerundio, buscando. Y luego están 2 palabras más que son 2 pronombres átonos, se y lo. Coméntenselo, está el verbo comenten y los pronombres se y lo. Y lo mismo pasa con todas, ¿no? Porque las esdrújulas en realidad son palabras siempre compuestas. Tienen enclíticos, tienen pronombres enclíticos, como ustedes pueden ver al final, ¿no? Siempre está se y lo, me y lo, te y la, ¿no? Muy bien. Y bueno, hay casos en el otro recuadro que está más a la derecha, que está en nuestra pantalla, que presentan grupos vocálicos, ¿no? Por ejemplo, midiéndoselo. Chicos, ¿por qué el diptongo dien tiene tilde en la E? Porque es un diptongo creciente y siempre los diptongos se tildan las vocales abiertas. Pruébatelo. Tenemos 2 vocales, diptongo creciente, tildamos la abierta. Sin problema, sin dudar, es fácil. Recomiéndasela. ¿Cuál es el diptongo? Mien. ¿Cuál tildas? La abierta, la E. Sirviéndoselo, tildamos la E, que es la abierta. ¿Sí? Tráigamelo, diptongo trae, tildamos la abierta. Conociéndolo o conociéndoselo, tildamos la E. Y descuéntamelo, tildamos también la E, porque estos son diptongos crecientes. ¿Ya? Diptongos crecientes. Bueno, ahora, acentuación de las palabras con secuencias vocálicas. Yo creo que acá sí o sí le tomas una captura de pantalla para que te acuerdes. Diptongos, triptongos y hiato simple. Ojo que no estamos viendo hiato acentual. El hiato acentual es otra diapositiva. En 21 no hay hiato acentual. No hay hiato acentual. ¿Qué es lo que encontramos? En 20 un diptongo decreciente y en tiun un diptongo homogéneo. Homogéneo, ¿no? ¿Cierto? Ya lo vimos, ¿no? 20 diptongo decreciente, de abierta pasa cerrada y tiun homogéneo, 2 cerradas. Listo. Los diptongos homogéneos, los diptongos decrecientes no se separan, ¿no? Entonces tengo 2 sílabas. Bein, primera sílaba, tiun, segunda sílaba. Y si yo quiero, lo cuento desde el final, ¿no? Para ver el tema del acento. Es una palabra aguda. El acento está en la última. Es aguda que termina en N, se tilda. Cuando tengo 2 vocales y se trata de un diptongo homogéneo, como es este, tildo la segunda vocal, tildo la U. ¿Sí? ¿Se entiende la tildación de 21? Sí, chicos, ¿alguna pregunta de repente? Si hay alguna pregunta, este es el momento en que hay que plantear las preguntas. Vamos a ir explicando cada una de las palabras atentos, ¿sí? Apaciguó. ¿Qué pasó en apaciguó? Hago el silabeo, separo en sílabas, encuentro un diptongo creciente, de cerrada pasa abierta, si, wo, ¿no? Ahí sí suena la U. No le pongo diéresis porque solo pongo diéresis si está con la I o con la E, ¿no? Acá no, está con la O, no, se pone diéresis. Pero ahí hay un diptongo, wo. Ese diptongo es creciente, de cerrada pasa abierta. ¿Cuál tildo? Siempre la abierta. Esta es aguda que termina en vocal, tildo la abierta. Asiático es esdrújula, sia tiene la mayor fuerza de voz, es esdrújula. Y encuentro un diptongo creciente. En los diptongos crecientes siempre tildamos la abierta. Lo mismo pasa en huésped, es grave, termina en D, debe llevar tilde, ¿no? Ahora, ¿cuál tildo? Si tengo un diptongo, siempre la abierta. Siempre la abierta. En demuéstramelo, ¿no? Vemos una sobresdrújula, siempre se tildan. Encontramos un diptongo en mues, ¿no? Y como es un diptongo creciente, tildamos siempre la abierta. Si fuese homogéneo, tildamos la segunda vocal. ¿Ya? Pero acá no es homogéneo, no está la U y la I, está la U y la E siempre se tilda, ¿no? O sea, las abiertas. En los triptongos
tildamos siempre la abierta, ¿no? En apreciéis tenemos cerrada, abierta, cerrada. Siempre se tilda la abierta que está en el medio, siempre. Extraviéis, tildamos la abierta que está en el medio, la E. Luego tenemos aliéutica, tildamos la E. Atenuéis y confiáis, se está tildando la I y la A respectivamente. ¿Por qué se tildan? Porque, bueno, la mayoría son agudas, solo hay una que es esdrújula, ¿no? Pero se ciñen a las reglas generales. Yato simple. En peleé, este peleé, hay que decir algo, ¿no? La gente en el español peruano, yo la verdad es que no sé si es que es en el español regional o solo en el peruano. Pero si decimos yo me peleé con mi hermano, la gente no, o sea, suele decir yo me peleé, algo así como peleé. Pero la gente no dice yo me peleé con mi hermano, ¿no? Aunque en unos lugares sí se dice, ¿no? Me peleé, ¿ya? Y es la forma estándar. Solo que en el español peruano tienden a diptongar los hiatos, ¿no? Sobre todo estos donde se repiten las E, ¿no? Haciendo que la primera E se vuelva un poco más cerrada, ¿no? Se cierra un poco más. Pero bueno, tenemos peleé, que suena un poco raro. Es aguda, ¿sí? Es aguda y separamos, ¿no? La vocal E es la que se va a tildar. En acordeón, lo mismo, separamos hiato simple, la última tiene tilde porque esa aguda termina en N. En coágulo, separamos la O y la A, ¿ya? No es coágulo, coágulo con U no es. Profesora, pero nosotros pronunciamos coágulo con U. Sí, porque el español peruano tiende a que sus vocales O y E se escuchen como U y I, ¿no? Eso pasa, ¿no? Entonces los hablantes peruanos ya no dirán coágulo, sino coágulo. Ya no dirán peleé, sino peleé, porque es algo que es dialectal. Entonces tenemos coágulo, separamos y decimos que es esdrújula. Eólico igual esdrújula y peón aguda, ¿no? Por hiato simple, separo, termina en N, se tilda. ¿Ya? Pregunto, a ver. ¿Qué pasa con guión? ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Ya, a ver, ¿qué pasa con los triptongos? Siempre se tildará la vocal abierta, siempre, porque recuerden que los triptongos tienen una sola fórmula, ¿no? ¿Cuál es la única fórmula del triptongo? La secuencia de vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Esa es la única fórmula que hay. Siempre colocarás la tilde en el triptongo si es que el triptongo lo amerita, ¿no? Si es que el triptongo lo amerita, si es que es aguda y qué sé yo, y no sé, y debe llevar las tildes porque termina en S, N, pues tildará siempre la abierta. ¿En qué caso saber un diptongo, profesora, que no lleve tilde? Bueno, a ver, antieuropeísta, creo que vimos la clase que vimos esto, ¿no? Ahí no lleva tilde el diptongo, sino el hiato, peísta. ¿Ya? A ver, otra profesora, ya muy rebuscada su palabra. Paraguay, por ejemplo, ¿no? Paraguay tiene triptongo, pero no se tilda. ¿Por qué? Porque es aguda, pero no termina en vocal. Termina en Y, consonante, ¿sí? A ver, buey, tiene triptongo. Sí, pero solo es una sílaba, no se tilda. Otro triptongo súper conocido, guayno. Tenemos ahí guayno, un triptongo, pero es grave y termina en vocal, no se tilda. ¿Sí? O sea, aquellos triptongos que sí cumplen las reglas de tildación van a tildarse siempre en su abierta. ¿Sí? Siempre en la abierta. Bueno, entonces, ya sabes, para remarcar, las palabras polisílabas, las que tengan más de una sílaba, que contienen secuencias vocálicas, se acentúan gráficamente según las reglas generales. ¿Sí? ¿Cuándo tildo? Vamos a repasar las reglas generales. ¿Todas las agudas se tildan? ¿Todas las agudas? No, no, no. ¿No? A ver, ¿por qué mi palabra celular, que es tan, pero tan necesaria que la llevamos este objeto a todos lados, ¿por qué esa palabra no lleva tilde? ¿Por qué? Porque no termina en N ese vocal, termina en R. ¿Sí? Entonces, no todo va a llevar tilde, ¿sí? Pero su pronunciación, o sea, pero es aguda. ¿Por qué aguda? Porque la mayor fuerza de voz está en la última. Solo lleva tilde si termina en vocal, en N o S. No cuando termina en grupo consonántico, tampoco cuando termina en Y. Las graves sí se tildan cuando terminan en cualquier consonante que no sea N o S, ni en vocal. No se tildan cuando terminan en vocal. Y sí se tildan cuando terminan en grupo consonántico o en consonante Y.
Las esdrújulas y sobresdrújulas siempre se tildan. ¿Sí? Bueno, pasemos entonces a ver la tildación por hiato acentual. Hiato acentual. A veces, ¿no? Encontramos una cerrada y una abierta. Una palabra puede tener esa estructura. Y la cerrada tiene la mayor fuerza de voz. Ese es un caso de hiato acentual. ¿Sí? Hiato acentual siempre debe ser, primer requisito, que haya dos vocales diferentes. Una cerrada, una abierta, o al revés. Pero nunca van a ser dos cerradas. Nunca son dos abiertas. Tienen que ser diferentes. ¿Sí? Segundo requisito, que la mayor fuerza de voz lo tenga la cerrada, ya no la abierta, como pasa en los diptongos. La cerrada debe llevar la mayor fuerza de voz. En ruido, profesora, voy a poner tilde ruido porque es hiato acentual. ¿Cómo que hiato acentual en ruido? En ruido no hay hiato acentual. La U y la I son cerradas. Es un diptongo homogéneo. Ruido no se tilda. ¿Por qué no tildamos ruido? Porque es grave, ¿no? Termina en vocal, no se tilda. Guión, profesora, guión es hiato acentual. ¿Cómo que hiato acentual? ¿No? Primero, ¿cuáles son las dos vocales de guión? La I y la U. Nadie va a decir que las vocales en guión son la U, la I y la U y que es un triptongo, ¿no? La U no suena, es parte del dígrafo. ¿Sí? Entonces decimos I-O, I-O, guión, decimos, ¿no? Guión, así. ¿Ok? ¿Y cuál suena más, la cerrada o la abierta? Guión, la O, la abierta. Entonces no puede ser un hiato, tiene que ser un diptongo. El diptongo siempre tiene la mayor fuerza de voz en su abierta. El hiato en la cerrada. ¿No? Si yo digo tío, mío, río, esos son hiatos acentuales. Pero si digo guión, guión, ¿no? Si digo piojo, ¿sí? Son diptongos. Entonces, hiato acentual es en la palabra flúor, evalúo, fríe, carnicería, baldío. Se ha tildado no porque son graves y terminan en vocal, ¿no? Se han tildado porque hay hiato acentual. Y esa tilde es mucho más poderosa que las tildes de las graves, de las esdrújulas y las agudas, y sobresdrújulas. Es mucho más poderosa, ¿sí? Tiene mucho más poder, es mucho más importante. Profesora, ¿por qué han tildado la palabra fríe si es grave y termina en vocal? ¿No? ¿Y por qué no coloca tilde a mesa si es grave y termina en vocal? ¿Cuál es su lógica, me pueden decir? Les digo, no. Las tildes de hiato acentual son más poderosas, son excepciones, ¿sí? Tienen mucho más poder que las tildes que se colocan por reglas generales. Así que fríe no lleva tilde por grave, si no lleva tilde, o sea, sí es grave, ¿no? Pero no lleva tilde por las reglas de las graves, las reglas generales de las graves. Lleva tilde por hiato acentual. ¿Y por qué por hiato acentual? Porque se han agrupado dos vocales, ¿no? La I y la E, es un grupo vocálico. Son de diferente timbre, o sea, una es cerrada, la otra es abierta, eso me refiero con el timbre. Son diferentes en cuanto a su el grado de abertura, ¿no? Y la cerrada, la I, tiene la mayor fuerza de voz, por eso es que se coloca la tilde diacrítica de hiato acentual. O la tilde disolvente, perdón, ¿no? No es diacrítica. Por ello decimos que siempre tildamos la tilde, las vocales IU. Aquí tenemos el ejemplo en carnicería, baldío. O al revés, ¿no? Paraíso, ¿no? Está la A y la I, son de diferente timbre. La A es abierta, la I cerrada, y la mayor fuerza de voz está en la cerrada. Paraíso. Lo mismo pasa en increíble, oído, ataúd y noúmen. ¿Ok? Bueno, ahí están entonces estos casos, muchachos. Vamos a ver el ejercicio de aplicación número 2. ¿Ya? Vamos a identificar cuáles son los acentos prosódicos de estas palabras. ¿Ya? Esto es acento prosódico. Dice, en el siguiente texto clasifique las palabras según la ubicación de la sílaba tónica. ¿Cuáles son las clases de palabras según la sílaba tónica? Tenemos agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Como las que hay más en la lengua son las graves, voy a empezar por ellas. ¿Sí? Y las voy a ver de color rojo. No las voy a poner en este cuadro porque me va a faltar espacio. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo un poquito. Voy a ampliar un poquito de tamaño y voy a colocar de colores. ¿Sí? Entonces mis graves van a ser rojas.
Los no entra en mi proceso de análisis. ¿Por qué? Porque no puedo decir que es aguda, no puedo decir que es grave, ¿no? Solo tiene una sílaba, entonces no lo analizo. No analizo. Luego tenemos pájaros. Pájaros es esdrújula. Voy a analizar primero las graves. Volaron. Las graves es una palabra grave. El acento en la penúltima sílaba. Rama también es grave. Rama nuevamente se repite. Bueno. Buscando también grave. ¿Sí? Son graves. ¿Qué quiere decir? Que se pronuncian volaron, rama, buscando. Siempre en la penúltima sílaba. Alimentación, no. Aguda, ¿no? Día, también grave. Pero no se ha colocado la tilde por la regla general de la grave, sino por yato acentual. Día, nuevamente grave. Encontrar no, mayor no, solución no, aún. No la vamos a considerar. Cuando, no está dentro de las que vamos a analizar hoy. Podemos analizarlas, ¿no? También. Cuando el clima era, ¿no? Tiene dos sílabas, espectacular, no. Trébol, ahí está otra, era, árbol, frondoso, pero también, ¿ya? Pegaba, sola, y, me faltó una, ya está. ¿Sí? Puedo continuar, línea 4, otra grave, para, ¿está? Tiene el acento en pa, néctar, también es grave, esta, también grave, muchas, también grave, y nada más en esa línea. Siguiente línea, mandaban, ¿no? Mandaban. Luego bosques, para, nuevamente. Enviara, ¿no? Enviara, no es enviará. Frutos, para. Calmar el hambre, hambre. Pero, oía, acá sí. ¿Ya? Entonces, María, ya, enviaron, cáscaras no, maní no, flores sí, ¿no? Frutos, silvestres, ¿no? Póngaselos, ¿no? Alcance, ahí está, dijo, también grave, ¿sí? No es dijo, Dios no, porque es monosílabo, ¿no? Así no, es aguda, pasaron, no es pasaron, ni pasaron, pasaron, días, alegría. También estoy considerando las de hiato acentual, ¿no? Porque ellas, a pesar de llevar, o sea, la tilde del hiato, siguen siendo graves, ¿no? Pájaros reprodujeron, y también reprodujeron, hubo, mucha, aves, y terminamos con silvestres. Bueno, ahí está. Hay bastantes, ¿no? Bastantes palabras que les decía yo, las palabras graves son su mayoría. Luego están las agudas. ¿Sí? Las agudas las voy a hacer de otro color. A ver, alimentación, vamos a hacerlas de color morado. ¿Se notarán o no se notarán? A ver, otro color. Ya, celeste. Alimentación, encontrar, mayor, ¿no? Solución, aún, ¿ya? Aún cuando. Es que ese aún en realidad puede ser todavía o puede ser incluso, ¿no? Y cuando es incluso, es un monosílabo, ¿no? Aún cuando yo digo aún cuando, es como si dijese incluso. Entonces ahí se pronuncia solo monosílabo, aún, ¿ya? Luego es espectacular. Luego tenemos, ¿qué dicen? A ver, flor, ¿será aguda? A ver, no, una sola sílaba, no. Luego chupar, ¿no? Luego estaría razón. Más, tampoco, una sola sílaba. ¿Por qué lleva tilde? Porque es diacrítica, esta sí es diacrítica. ¿Ya? Petición, ¿no? Dios tampoco, una sola sílaba. ¿Sí? Calmar, ¿ya? ¿Qué más? Maní. Otra, a su alcance, el Dios y así. ¿No? Pájaros, población, ahí está. Las que están en color celeste, turquesa, no sé, son agudas. Vamos a ver las esdrújulas de color verde. Tenemos pájaros,
Luego tenemos, a ver, otra vez aparece pájaros. Se repite, ¿no? Luego está ángeles, ¿sí? Cáscaras. Ahora, ¿qué será pónganselos? ¿Será esdrújula o será sobre esdrújula? A ver qué dicen. Voy a ir poniendo mi palabra, nuevamente se repite pájaros. ¿No? Parece que pónganselos, a ver, vamos a separar. C y los, ¿no? Para ser aguda tendría que estar en la última, si fuese grave en la penúltima, si fuese esdrújula en la penúltima, y como está aquí es sobre esdrújula. Vamos a ponerla de otro color porque, bueno, cada palabra le he puesto de un color diferente. Le voy a poner este color. No sé si se ve así, medio amarillo o medio anaranjado, no sé qué colores. Las demás palabras son monosílabos, ¿no? Las que no han sido analizadas son monosílabos. Como ustedes pueden ver, nuestro cuadro o nuestro texto está sobre todo rojo. ¿Eso qué significa? Que sobre todo nuestras palabras son graves. Y muchas de las graves no llevan tilde. ¿Por qué? Porque terminan en N, S o vocal. ¿Sí? Por ello. Continuemos. Siguiente punto. Acentuación de las palabras monosílabas. Los monosílabos se escriben sin tilde según la norma general. ¿Ya? Acá tenemos, miren, cuántos monosílabos, ¿sí? Vi, di, crié, yo crié a mis hijos. Ah, profesora, pero crié, cuando es así, ¿por qué no lleva tilde? Crié, si usted dice 2 sílabas. Bueno, porque mi dialecto, ¿no? Yo digo crié, ¿no? Y creo que en muchos dialectos ya. Pero esto es un diptongo, ¿no? Hay una cerrada, una abierta, y la que suena más es la abierta, crié. Entonces la regla me dice, no la separas en la escritura, a pesar de que sí la separas si quieres cuando hablas, ¿no? Pero en la escritura no la separas. Es monosílabo a pesar de que pronuncies 2 sílabas, ¿ya? O 2 golpecitos de voz, ¿ya? Entonces, aquí en crié, una sola sílaba no lleva tilde, monosílabo. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que ha activado su micrófono? Cuidado, tengan cuidado cuando active su micrófono. Podemos escuchar. Apague su micrófono. No queremos escuchar algo de repente que nos sorprenda. Está crié, truán, ¿no? Huí, ahí está el famoso ejemplo de huí, que escuchamos 2 golpes de voz, una sola sílaba, chicos, ¿no? Pero la sílaba no siempre es un golpe de voz, ¿ya? La sílaba es más que eso, no es una cuestión fonética, es una cuestión fonológica. Fe, rió, guió, vio, ¿no? Criáis, guión, doy, ve, fue, fié, ¿sí? Todos ellos son monosílabos y no se tildan. Y se están colocando los monosílabos más problemáticos, ¿no? ¿Quién no ha visto que alguna vez dio tildado? ¿No? Algunas veces, algunas de estas palabras yo me imagino las has visto tildadas. Yo no digo que tú las hayas tildado. Incluso ya, hasta todos nosotros las hemos podido haber tildado. Me incluyo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tildamos por cómo escuchamos. Pero recuerda que el silabeo no es un silabeo fonético, es un silabeo ortográfico que sigue otras reglas, que es qué tipo de vocal es, si es abierta, cerrada. Entonces, estos son monosílabos porque tienen muchas veces diptongos y la abierta es la que suena más. ¿Ya? Entonces, ello. Son excepción a esta regla algunos monosílabos que se escriben con tilde diacrítica y esos monosílabos son los que vamos a empezar a ver. Aquí los vemos. El tú, mi, si, te, se, demás son los 8 monosílabos, los únicos 8 monosílabos que llevan tilde. ¿Cuándo? Cuando cumplen una función gramatical específica en la lengua. ¿Sí? Cuando son sustantivos, cuando son pronombres, cuando son verbos, ¿no? Entonces, hay que saber mucho de gramática. Bueno, al menos lo básico es de gramática. Van a llevar tilde diacrítica para distinguir las palabras de forma idéntica, pero que tienen categorías lexicales diferentes. ¿Sí? Ahí están, vamos a empezar a verlas. Tenemos 2 palabras aquí, el con tilde y el sin tilde. Ya. El con tilde lleva tilde cuando es un pronombre personal, ¿sí? Y no lleva cuando es un artículo. Ejemplo, él va a esperarte siempre, ¿no? Él se refiere a una persona,
¿no? Él, es como si yo estuviese señalando, él, este chico, va a esperarte siempre, pero no lleva cuando acompaña un sustantivo. El éxito llega con trabajo. El éxito, está el sustantivo éxito, abstracto, pero también podría ser el coche, el celular, ¿ya? El señor, también podríamos decir, está acompañando al señor. El muchacho, muchacho, ¿sí? Lleva tilde cuando es pronombre, no lleva cuando es un determinante. Lo mismo pasa con el tú. Tú lleva tilde cuando es pronombre, tú no lleva cuando es un posesivo, cuando es un determinante que acompaña a un nombre. ¿Ya? Entonces, a ver, ahí estamos. Tú lo vas a lograr, tu dinero lo debes invertir. Tú lleva tilde porque es pronombre, está con un verbo además. Hablo de una persona con quien se habla y el tú no se tilda cuando es un posesivo. ¿Sí? Pasamos a ver la siguiente. Mi de pronombre personal y el mi de posesivo. A mí me gusta el deporte, ¿no? Ahí dice el mi. Y es un pronombre, está con una preposición antes. A mí, para mí, ¿sí? De mí, ¿no? Cuando está con una preposición antes lleva tilde. Cuando está con un nombre al costado, mi tiempo, mi celular, mi hijo, mi universidad, va sin tilde, porque es un posesivo. Y cuando es una nota musical, es decir, cuando es un sustantivo, tampoco se tilda. Por ejemplo, toca en mi menor, mi se refiere a una nota musical, va sin tilde. Él, la palabra sí se tilda cuando es un pronombre personal, ¿no? Es un pronombre de objeto directo o de objeto indirecto, lo atrajo a sí misma, ella es el objeto, así. También se tilda cuando es un adverbio de afirmación, si te preguntan sí o no, y tú tienes que responder sí de afirmación, sí, con tilde, ¿no? Siempre con tilde. Está en Madrid, sí. Sustantivo, ¿no? Por ejemplo, cuando está con un artículo, ganó el sí en el referéndum, cuando está con un artículo. Y no se tilda cuando es una conjunción condicional o cuando es una conjunción completiva. Por ejemplo, si te esfuerzas, condición, lo conseguirás, ¿no? Eso es una condicional. O una completiva, es decir, que empiece el objeto directo. Dime, viene lo que completa, si te agradó, ¿sí? Y el sustantivo de nota musical tampoco se tilda, ¿no? Sigue el ritmo en si mayor, ¿ya? Tampoco se tilda. Luego tenemos el verbo dar, ¿no? Se tilda cuando es el de con tilde, el verbo dar, ojalá le dé su consentimiento, siempre como un modo subjuntivo o cuando aparece con el que, ¿ya? Cuando aparece con el que, o sea, cuando aparece dentro de otro verbo, ¿no? Y no se tilda cuando es preposición o cuando es sustantivo. El equipo de fútbol ganó, olvidó colocar la D mayúscula cuando es un sustantivo. El verbo ser se tilda cuando es ser o saber, cuando tenemos la forma sé. Sé cuidadoso, verbo ser. Sé las consecuencias, verbo saber. Y no se tilda el sé cuando es pronombre. Se escapó rápidamente, se fue, se marchó, ¿no? No es un pronombre que acompaña un verbo de desplazamiento. O sé cuando acompaña el verbo verán, ¿no? Que es acá se verán, ellos se verán. Luego tenemos la tildación de los monosílabos te y más. Te se tilda cuando es un sustantivo. Consume té verde, es el nombre de un objeto, es un sustantivo. Y no se tilda cuando es un pronombre. Te conviene postular. Cuando es adverbio, el más se tilda. Cuando es un adverbio de cantidad, ya no lo esperaré más. O cuando es un sustantivo, es decir, cuando aparece con un artículo. Añadió el más en la pregunta. ¿Sí? El más, ¿no? No se tilda cuando es una conjunción adversativa similar a pero. Quiere olvidarla, mas no puede. Es como si yo dijese, pero no puede. Una forma de reconocer el más sin tilde es reemplazarlo por pero. Cuando el más se reemplaza por pero, no lleva tilde. Vamos a colocar aquí el acento escrito, la tilde, en estas palabras, ¿no? Estemos muy atentos a cómo debemos tildar la número 12, la número 16, ¿no? La número 20, la número 15, de repente pueden ser las que son más difíciles, o la número 2 también, ¿sí? Les doy un minuto y vamos a ver cómo sería esto. Un minutito.
Ya, muchachos. A ver, empecemos. La primera, ¿se tilda o no? ¿Qué dicen? Sí, profesora. Sí. Sí, sí se tilda, ¿no? Vamos a tildarla, ¿ya? Esta, si yo sí la veo, ¿no? Súbito, tiene 3 sílabas, súbito, ¿no? ¿Qué significa súbito? A ver, ¿qué significa súbito? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién me cuenta? A ver. Súbito, ¿quién sabe? Algo repentino. Algo repentino, ajá, ¿no? Que no se ha planificado, algo súbito, ¿no? Ya, muy bien. Súbito es una palabra esdrújula. Quiere decir que la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima. He tildado súbito por la regla de las esdrújulas, que acá se ha puesto como un euro. Ya está. Significa que estoy tildándola por la regla general que me dice, ya, a ver, ya. Me dice que es esdrújula, la tildo siempre. La siguiente palabra, tedeum. ¿Lleva tilde o no lleva? ¿Qué No dicen lleva. muchas? No lleva, excelente. Es una palabra que es aguda, te deum, ¿no? Te deum. No es te deum, sino te deum. Es la misa de te deum, es aguda. ¿Cuándo se tildan las agudas? Cuando terminan en NS o vocal. Esta termina en M, no se tilda, no se tilda. La siguiente, bálsamo, si la tildamos. Ay, se puso con mayúsculas. ¿Qué significa bálsamo? Bálsamo. ¿Alguien sabe? Bálsamo, medicamento, ¿no? Es un medicamento que se crea con plantas, de repente medicinales aromáticas, ¿no? Un tipo de medicamento, una sustancia. Es una palabra esdrújula y siempre se tildan. Luego está la siguiente palabra. ¿Cómo es la pronunciación de esta palabra? A ver, ¿cómo va tilde? ¿No va? Sí lleva. Sí lleva, ¿no? Sí. Es esdrújula. Es esdrújula. Significa medida de longitud que equivale a la 1000 millonésima parte del metro. Wow. Ay, bueno, el nanómetro. Nanómetro, ¿no? Sí, es una esdrújula. Voy a poner. Ay, siempre me pasa esto. Ya está. De las esdrújulas. Luego tenemos la siguiente. Tándem. Tándem. Sí lleva. Tándem. Sí lleva, es grave, es grave. ¿Y qué nos dicen de las graves? Se tildan cuando terminan en cualquier consonante. Esa consonante no debe ser ni N ni S. Esta no es ni N ni S, tildo. Tándem. Tándem. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa tándem? Tándem. Bicicleta para 2 personas que se sientan una tras otra. También es un conjunto de 2 personas que realizan una actividad en común, ¿no? O conjunto de elementos que se complementan. Tiene varios significados. Incluso puede haber más, ¿no? Claro que sí. Luego tenemos la siguiente palabra. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Es con Lívido. V. Lívido, es esdrújula, ¿no? Lívido, que significa amoratado o intensamente pálido. Pero en la lengua, ¿será posible escribir con B? Li- la misma palabra, pero con B grande, ¿sí, no? Claro que sí. Existe también, este es lívido, que es esdrújula, pero también existe libido como grave, y esa se escribe con B grande o B normal, como lo queramos llamar, ¿no? Esdrújula, que es algo amoratado o algo pálido, algo que tiene que ver con la forma, el estado de una persona, ¿no? De acuerdo a la forma, sí, al aspecto físico. Luego está la siguiente palabra, sustituido. Esta es una palabra grave, ¿no? Sustituido, tuido. Y hay un diptongo homogéneo. Tui es homogéneo. La U y la I no se separan.
Es grave que termine en vocal, no se tilda. La siguiente, vigilándolo, esdrújula, ¿no? Vigilándolo, tildamos la A. Ahí está. Luego tenemos la siguiente palabra, ínfimo, ínfimo. Ínfimo significa muy bajo o inferior a los demás de la misma clase. ¿Sí? Es algo muy bajo o inferior. Ínfimo, inferior, ¿no? Va por ahí, va relacionado. Es una esdrújula, tildamos. Es esdrújula. Ya está. Ah, de nuevo. Listo. Huracán. Huracán. Es una palabra aguda que termina en N. Si tildamos huracán. ¿No? Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice el diccionario sobre huracán? Primero, que viene del taíno, ¿no? Una lengua amerindia ya extinta que no se habla en el Perú. Significa viento, ¿no? Es un tipo de viento a modo de torbellino. Ahí está el huracán. La siguiente es, a ver, bueno, esta era una aguda. Luego está aprendiz, que también es aguda, pero no se tilda porque termina en Z. ¿Cuándo tildamos las agudas? Cuando terminan en N o S o vocal. Esta termina en Z, no se tilda. La siguiente palabra es ión. ¿Tildamos o no tildamos esta palabra ión? ¿Qué No, dicen? es monosílabo. Muy bien, es un monosílabo. ¿Qué significa ión? El diccionario de la lengua nos va a decir, en física y en química es el átomo o agrupación de átomos que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica. Wow. Esto me hace recordar mis clases de química que llevé alguna vez. No lleva tilde. Luego tenemos la siguiente, la palabra, aunque no lo crean chicos, yo era muy buena en química cuando llevaba en el colegio. A mí me gustaban esos cursos. Era bien estudiosa, ¿no? Bien estudiosa. No se me hacía difícil. No, no sé si a ustedes. Pero bueno, finalmente el camino me llevó a la lingüística. Pasemos a lo siguiente. González es una palabra grave que termina en Z. Las graves que terminan en Z, ¿se tildan? Claro que sí. Cuando la grave termina en cualquier consonante, cualquiera, R, F, Z, lo que sea, pero menos N o S, se tildan. ¿Sí? Esta es una grave, González, ¿no? Tildo, mía. Luego tenemos la siguiente palabra. Acá no, pues no hay, no hay un significado de González, ¿no? Porque es un nombre propio, no va a estar en el diccionario. Pero sí de repente la palabra tríceps, ¿no? Esta palabra tríceps es del latín tríceps, dicho de un músculo que tiene 3 porciones o cabezas. Tríceps branquial, músculo tríceps que al contraerse se extiende el antebrazo, ¿no? Tiene que ver con el antebrazo. O también está unido al tríceps femoral y bueno, hay muchos tríceps. Es una palabra que es grave y termina en 2 consonantes. A ver chicos, ¿esta grave se tilda o no se tilda? Cuando las graves terminan en 2 consonantes, ¿ya para qué? Ya, si ahí está, lea la corrección, profesora, está saliendo ahí que la computadora lo ha corregido. Claro, pero si fuese aguda como robots, a ver, ¿qué más? Otra. Robots es el ejemplo, ¿no? De siempre. Ah, ya, tic-tacs, tic-tacs. Ya, no llevaría, ¿no? Luego, después de ver el tríceps, vamos a ver la siguiente palabra. ¿No? Esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Cuadríceps, así como bíceps y tríceps. O sea, ¿lo lleva en la I o es más bien cuádriceps? ¿No? Cuádriceps. Cuádriceps, ¿no? Está en la Cuádriceps. parte anterior del muslo y dividido en 4 partes que generan la extensión de la pierna y demás, ¿no? Entonces, esto es cuádriceps, ¿no? En realidad, ¿qué dice la regla, no? Si este es cuádriceps, ¿es esdrújula o sobreesdrújula, chicos? A ver, vamos a dejar. Esdrújula. Esdrújula. ¿Y qué dice la regla? Siempre la tildas. ¿Cuál tildo? ¿La U o la A? Esta es, ¿no? Esta es la La sílaba. A. La A, La perfecto. La A. ¿Por qué la A? Porque este es un diptongo creciente. Y cuando tengo un diptongo, siempre tildo la abierta. Profesora, ¿y qué pasa si yo nunca había escuchado que era cuádriceps, sino que yo escuché por mi dialecto, ¿no? Que era cuadríceps, ¿no? Entonces yo por analogía de repente, bueno,
Por eso te puedes haber equivocado, ¿no? Entonces, por eso es importante, chicos, que cuando llegue este tema, ustedes valoren este tema, no digan, ah, no voy a ver un tema fácil. No. Yo sé, bueno, puede ser fácil, pero también hay cosas nuevas, son palabras problemáticas, chicos, ¿ya? Palabras problemáticas. Entonces, cuando la palabra no es muy usada, cuando es una palabra nueva, ¿quién usa cuádriceps? No sé, salvo que te vayas al gimnasio, salvo que estés en esta clase, vas a usarla probablemente. Entonces puede ser que ahí esté el problema. La siguiente es huía. Huía. Esta es una palabra que tiene un diptongo entre la U y la I, homogéneo, y tiene un hiato entre la I y la A. Y ese hiato es un hiato acentual, porque hay una cerrada, una abierta, y la cerrada tiene la mayor fuerza de voz. Entonces coloco la tilde en la I. Ahora, esa tilde no es la tilde de las graves, de la regla general de las graves, sino una tilde de hiato acentual. Así que la voy a escribir ahí, ¿ya? Esta es la tilde del hiato acentual. Pero si me dicen qué tipo de palabra es, voy a decir, bueno, es grave, es grave, es grave, ¿sí? Pero la tilde no es de la grave, o sea, es un poco complicado, ¿no? Es palabra grave a nivel prosódico, de cómo lo pronuncia la gente, pero su tilde es por hiato acentual, ¿ya? Luego está la palabra regímenes, ¿no? Que tiene la mayor fuerza de voz en la I, es esdrújula, colocó tilde. Ah, se puso con mayúsculas de nuevo. Ya, es esdrújula. Y luego pasamos a la siguiente, sonriamos, sonriamos, ¿no? La mayor fuerza de la sílaba sería sonriamos. ¿Por qué no puedes separar sonriamos, sonriamos? ¿Por qué no separo la I de la A así? Sonriamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un diptongo, ¿no? Entonces, ¿quién suena más, la I o la A? ¿Sonríamos o sonriamos? Sonriamos. Es un diptongo, no separo, ¿sí? Hay 3 sílabas. Es grave que termina en S, no se tilda. Es una grave. Y en guión, una sola sílaba, monosílabo, mono, ¿no? ¿Por qué? Porque suena más la O, no suena la I. Este es un monosílabo, no lleva tilde. ¿Ya? ¿Listo? Tómale una captura, por favor, a estas palabras problemáticas, ¿no? No sé si fueron un problema para ustedes, pero bueno, a veces pueden resultar así, pueden resultar problemáticas. Listo. Pasemos a la siguiente parte. Discúlpame si se me fue una minúscula o mayúscula, es que estaba tratando de poner tildes y se me iban las letras, pero ya saben, E es esdrújula, A aguda, G grave, y mono ahí está, y H hiato acentual. ¿Ya? Y me faltó una, me faltó una, no me había dado cuenta, ¿no? Ahí tenemos esta palabra, benjui, ¿no? Benjui. Es una palabra proveniente del árabe, significa bálsamo que se obtiene de un árbol que se llama benjui, ¿sí? Entonces es un tipo de bálsamo. Y se pronuncia benjui, ¿no? Es aguda. Termina en vocal, se tilda. ¿Cuál tildamos? Vamos a ponerle tilde. Voy a salir de ese modo y voy a tildar. Bueno, me faltaba esa, no me doy cuenta. A veces soy un poco ciega, disculpen. A ver, vamos a ver. Aquí estamos. ¿Sí? Es aguda. Es aguda. Ahí está. Y termina en vocal, 2 vocales. Cuando tengo 2 cerradas, siempre se tilda la segunda, ¿no es cierto? Entonces tildo mi segunda vocal. Ahí está. Y en ion también voy a ponerlo porque era lo único que le faltaba. También es monosílabo, ¿no? Entonces eso era lo que faltaba, chicos. Ahora sí le pueden tomar una captura, disculpen. Me había olvidado. Ya, no me había dado cuenta. Pasamos, ahora sí, tomarle una captura. 1, 2, 3, paso. Ya. A la tildación del aún, porque hace un rato estaba esta palabra aún, que en nuestra variedad debo decir, ¿no? Que los peruanos decimos aún en un caso y aún en el otro caso, o sea, igual lo pronunciamos. Pero de manera estándar, o sea, viendo a todas las variedades de la lengua, unos dicen la primera aún como hiato acentual y la otra la dicen aún como un diptongo. Aunque en nuestra variedad suena igual, ambas como hiato.
Entonces, como suena igual, pues no puede generar algún tipo de problema para nosotros. Hay que diferenciar a nivel semántico, pues la semántica es muy importante. ¿Ya? El significado, quiero decir, ¿no? Va a escribirse aún como hiato acentual, o sea, con tilde en la U, ¿no? Cuando su significado es similar al que tiene la palabra todavía. Todavía, ¿ya? Por ejemplo, todavía no me pagan, ¿no? Todavía no he terminado el trabajo. Eso significa una acción no terminada. Cuando el aún significa acción no terminada, va con tilde. Aún no sé cuándo celebraré mi cumpleaños, ¿no? O sea, todavía no sé, todavía no termino eso, ¿ya? Va con tilde. Parece que aún está trabajando, o sea, que no ha terminado esa acción, ¿ok? Es un significado de no concluido. Pero no va a llevar tilde, ¿sí? Cuando su significado sea como hasta, incluso o también. ¿Sí? Me gusta más el incluso a mí, es como que yo entiendo más el significado, porque también puede tener varios significados, ¿no? O sea, prefiero no como también. Y el hasta como preposición puede tener varios significados. Entonces, incluso no, incluso me parece más interesante, ¿no? Entonces tenemos, aún lloviendo, decidió salir con la moto. Incluso lloviendo, incluso cuando llovía, decidió salir con la moto, ¿no? Pudo haberse accidentado, o sea, incluso. Aquí ya el significado no es de no terminar la acción, sino un significado concesivo, ¿no? De dificultad que tiene más o menos. Apoya a los pobres, aun cuando no trabaja, ¿no? Concesivo, pues porque ¿cómo va a ayudar a los pobres si no tiene trabajo, ¿no? Entonces ese aun cuando, ese aún, es como el incluso, o como el hasta en una de sus acepciones, ¿no? Hasta cuando no trabaja. Ya, podría ser, pero prefiero yo el incluso, me gusta más. Pasamos a la siguiente, la tildación de interrogativos y exclamativos. Los pronombres interrogativos y exclamativos en español son qué, quién, cuál, dónde, cuánto, cuándo, cómo. A ver, no sé qué falta, porque dice etcétera. ¿Qué puede faltar? Bueno, probablemente falte algo, pero no sé cuál exactamente. Se escriben con tilde siempre que sean preguntas, siempre que tú quieras saber qué de la cosa, ¿no? De lo que tú estés, ¿no? Por ejemplo, ¿qué compraste? ¿No? Cuando ese qué sea una pregunta, cuando tú no sabes a qué alude ese qué, va con tilde. No sé qué quieres, ¿no? Es una pregunta indirecta, lleva tilde. ¿Por qué? Porque finalmente es una variable que no sabes. ¿Qué te dijo Juan? Ya, ¿qué? Va con tilde, porque es lo que no sé. Yo sé que te dijo algo, pero no sé qué. ¿Sí? Siempre va a llevar tilde, ya sea como pregunta directa o como pregunta indirecta. Por ejemplo, ¿dónde estás ahora? La palabra dónde lleva tilde porque es algo que no sé. ¿Dónde estás? ¿No? Lleva tilde. Pero también puede llevar tilde como pregunta indirecta. No sé cómo estuvo, no sé cómo obtuvo tanto dinero. Ah, perdón, no sé cómo obtuvo. ¿Cómo obtuvo? Es una pregunta, ¿no? No sé cómo. No lo sé, es algo que no sé, es una variable, va a llevar tilde. No sé dónde está, ¿dónde lleva tilde? ¿Ya? Si es un pronombre exclamativo, también lleva tilde. Qué buena noticia, ese que lleva tilde, chicos, cuando está con un adjetivo. Cuando está con un adjetivo. Qué buena noticia, qué maravillosa noticia. ¿Sí? Va a llevar tilde cuando sea, ¿no? Sorprende cuánto mantiene la respiración, ¿no? Sobre todo el qué, yo diría, ¿no? Mucho cuidado con el qué, tildado. A mí me pasa ahora por WhatsApp, no sé si a ustedes. Yo tengo miedo hasta escribir por WhatsApp porque a veces tampoco sé cómo se configura, ¿no? Pero mi WhatsApp ahora pone que siempre tildado. Y yo estoy ya un poco preocupada, ¿no? Porque no siempre que yo uso la palabra que es una interrogación o una exclamación. Entonces me preocupa, ¿no? Entonces tengo que estar corrigiendo y me demoro más. Ya prefiero no escribir por WhatsApp. Me da un poco de temor, ¿no? La forma en que se ha configurado, digo, ¿no? Cómo se ha configurado. Bueno, no debemos confundir estos interrogativos, ¿no? Con los relativos o conjunciones. Por ejemplo, almorzaron en el restaurante donde cobran barato.
Ese dónde no es una pregunta. No es una pregunta. ¿Ya? Restaurante, ¿dónde cobran? La universidad, ¿dónde estudio? La casa, ¿dónde vivo? ¿Ya? Allí no lleva. No lleva. Preguntaron por la persona que acaba de salir. La persona que acaba de salir. La persona que te llamó. La persona que tal, ¿no? Que vive allí. No lleva, son relativos, están con nombres. El restaurante dónde, la persona que. No llevan. Cuando son conjunciones, supone que le llevará una sorpresa. Piensa que le llevará una sorpresa. Dice que le llevará una sorpresa. Es una conjunción que completa el significado del verbo. No lleva tilde. Que la fuerza te acompañe. No es como si dijesen deseo que la fuerza te acompañe. Tampoco lleva. Que Dios te bendiga. Tampoco lleva tilde. Que viva el Perú. Tampoco lleva tilde. ¿Ya? Tampoco. Profesora, pero cuando decimos que viva el Perú le ponemos signo de exclamación. Sí, pero no está como un pronombre de exclamación. Cuando es un pronombre exclamativo va con un adjetivo, ¿no? Qué buena película, qué maravillosa noticia. Ahí sí, se expresa ese qué exclamativo. Ahora, si son sustantivados por un artículo, pues sí van a llevar tilde, ¿no? Deben decidir el cuándo, el dónde, el cómo. Bien, pasemos al... Tómale una captura a esto, tómale una captura. ¿Ya? Pasamos a lo siguiente. Acentuación gráfica de las expresiones. Antes de pasar a ello, me voy a tener que pasar un poquito. Y vamos a ver. A ver. Pregunta 4. Madre mía, qué pena. Se lastimó los bíceps y tríceps. ¿Qué palabras deben llevar tilde aquí? A ver, vamos a ver la 4. La 4. Madre mía, qué pena. Se lastimó los bíceps y los tríceps. ¿Qué palabras deberían llevar tilde? A ver, obsérvenlo. Madre, Bíceps y tríceps. bíceps y tríceps, ¿ya? ¿Hay alguna más? ¿Hay alguna más? A ver, vamos a ir a esa diapositiva. Bíceps y tríceps, sí. Vamos a ir poniéndoles. Ay, no sé qué estoy poniendo. Mía. Ya, a ver. Bíceps, tríceps. Lastimó. Se lastimó. ¿Lleva o no lleva? General. Regla general de las agudas, sí. ¿Ya? ¿Se lleva? No, pronombre, No. profesora, no es el verbo saber. Sí lleva. ¿Ya? ¿Qué? Sí lleva, ¿no? Qué pena, qué horror, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Porque es como si dijésemos cuánta pena siento, ¿no? Algo así, ¿no? Qué pena, ¿sí? Sí lleva esa expresión. Luego, madre mía, ahí está, madre mía, yato acentual. Vemos la tilde del yato acentual, la tilde de los pronombres exclamativos, la tilde general de las agudas y también de las graves. Voy a continuar, ¿sí? Y a ver, seguimos con las expresiones complejas. Palabras compuestas sin guión. Se someten a las reglas de acentuación como si fuesen palabras simples o voces simples. A veces la palabra voz es sinónimo de palabra, ¿no? Voces simples significa palabras simples, ¿no? Hincapié proviene de inca y pie. Y cuando están separadas, pie, por ejemplo, no lleva tilde, ¿no? Pie no lleva monosílabo. Pero ¿qué pasa cuando a partir de pie formo el compuesto hincapié? Se va a tratar como si fuese una nueva palabra. Entonces, ¿qué hago? Separo en sílabos. Hincapié. La mayor fuerza de voz en pie, es aguda. Termina en vocal si se tilda. ¿Cuál? Cuando tengo un diptongo, siempre la abierta. Por eso hincapié se tilda, a pesar de que la palabra pie de la cual deriva no lleva. ¿Ok? 22 proviene de 20 y 2. 2 no lleva tilde, pero cuando formo el compuesto, separo. 22. 3 sílabas, la última lleva la mayor fuerza de voz, termina en S, se tilda. Baloncesto, proviene de 2 palabras, balón y cesto. Ninguna, bueno, balón sí lleva tilde, pero acá ya no. Porque cuando forma la nueva palabra, la mayor fuerza de voz ya no está en balón,
Está en ses, baloncesto. Baloncesto. Ses es la que lleva ahí la mayor fuerza de voz. Es grave, termina en vocal, no se tilda. Cuando no llevan guión, se tratan como si fuesen nuevas palabras y se analizan al margen de cómo se pronunciaban cuando son palabras sueltas, ¿no? Con guión. Cuando están compuestas por guión, se trabajan como si estuviesen separadas, pues, ¿no? Porque están separadas por un guión. Entonces, si llevan tilde, la mantienen. Si ninguna lleva tilde, pues no la llevan, no hay problema. Es como si estuviesen separadas. Técnico pedagógico, esta palabra existe, ¿no? Por ejemplo, un instituto técnico pedagógico, ¿no? Podría ser. Entonces, estas palabras se van a analizar como si fuesen palabras solas. Técnico lleva tilde por esdrújula y pedagógico por el mismo motivo. Entonces, mantienen su tilde. Realidad ficción, ¿no? Puede ser que, digamos, es la literatura de la modalidad realidad ficción, no sé. Entonces, está compuesta por dos palabras, realidad no lleva porque esa aguda termina en D, y ficción sí lleva porque esa aguda termina en N, ¿no? Entonces, se tratan por separado, o sea, normal, mantienen su tilde o bueno, si no la tienen, pues tampoco la van a llevar aquí. Otra palabra compuesta, Madrid, París, Berlín, que puede ser que una 3 palabras, y solamente lleva tilde París y Berlín, Madrid no, porque no lleva según las reglas generales. Tercer punto, los adverbios terminados en mente. Conservan la tilde si es que la palabra base la llevan. Por ejemplo, cortésmente deriva del adjetivo cortés. Cortés lleva tilde por ser aguda y terminar en S. Así que el adverbio cortésmente va a mantener esa tilde. Plácidamente, este adverbio plácidamente proviene del adjetivo plácida. Lleva tilde por ser aguda. Perdón, esdrújula. Y ahora, cuando se forma su derivada, ¿no? Plácidamente va a mantener la tilde de la esdrújula. Fácilmente proviene de la grave fácil y cuando se forma su derivación, ¿no? Va a mantener esta forma. Luego tenemos las formas verbales con pronombres enclíticos. Se van a someter a reglas generales, ¿no? Por ejemplo, dímelo, lleva tilde por esdrújula y los enclíticos son me y lo. Estate quieto, podemos decir, ¿no? Estate, es grave, termina en vocal, no se tilda. Cómpralo, sí, por ser esdrújula. Tómale una captura. Pasamos a la siguiente parte. La tildación de las abreviaturas. Recuerden que una abreviatura se lee, o sea, se lee como una palabra completa, pero se escribe incompleta, ¿no? Entonces, si la palabra original lleva tilde, se mantendrá la tilde en esa vocal en la forma abreviada. Por ejemplo, prólogo, una parte de un libro. Cuando se abrevia, ¿no? Se escribe prol, punto, y mantiene la tilde de prólogo, que es esdrújula. Ínfimo, ¿no? Cuando es esdrújula, bueno, es una esdrújula, lleva tilde, en su abreviatura la mantiene. Inf. Céntimo, cent, mantiene su tilde. Compañía, ¿no? Esta tiene una abreviatura diferente, ¿no? C, IA, mantiene la tilde. Administración, admon, ¿ya? Lleva tilde en la O. Y volumen, vol, pues no lo va a llevar porque su forma completa tampoco la llevaba. ¿Sí? Tómale una captura a esta parte y pasamos casi a la última diapositiva, la última explicación de las palabras que provienen del latín y las palabras extranjeras que han sido incorporadas a la lengua española. O sea, los préstamos tienen dos maneras de escribirse. Tal como se escriben en su lengua originaria o como se escribe en español. Si se escribe tal como en su lengua originaria, la RAE, ¿no? Recomienda que se escriban con una letra inclinada hacia la izquierda, es decir, en cursivas. ¿Ya? En cursivas. Entonces, vamos a tener quorum, que está en cursivas. Eso significa que está escrito como en latín, como en su lengua originaria. Requiem está en cursivas. ¿Qué significa? Que se ha escrito considerando las reglas de latín. Bouquet está escrita en cursiva, significa que está escrita como en francés, que es la lengua originaria de donde se prestó ese término. Lo mismo en bonsai de japonés, blue jean de inglés y spaghetti de italiano. Pero cuando pasan al español, esa flecha roja que tiene cada palabra indica que se ha adaptado a cómo escriben en español.
porque en español no tenemos todas esas letras, ¿no? O no existen esas formas, se escribe diferente, entonces se ha adaptado. Y cuando adaptamos estas palabras, las escribimos en letra redonda. ¿Qué significa letra redonda? Que está paradita así derechita, que no está inclinada hacia la derecha, que no está en cursivas. ¿Ya? Las letras en negro están en cursivas, las letras en azul están en redonda. Cuando los extranjerismos están en la lengua de origen, no llevan tilde si es que la lengua no tiene tilde, no las tilda. Pero el español que estamos viendo, nuestra clase ha sido acentuación escrita del español, no hemos visto la acentuación escrita en otras lenguas, se van a regir por las reglas generales de acentuación o por las reglas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, quórum en español ya no se escribe con Q, sino con C, ¿no? Y se tilda porque es grave y termina en M. ¿Por qué tildamos la O? Porque hay un diptongo y la abierta siempre se tilda. Requiem es grave que termina en M, se tilda. Bouquet aguda que termina en vocal se tilda. Bonsai aguda que termina en vocal se tilda. Cuando tenemos dos vocales, siempre la abierta para un diptongo. Blue Yin, miren cómo se ha adaptado esa forma, ¿no? Esa escritura es la que se recomienda. Ahora, profesora, y si no, yo no sabía que ya se había adaptado, la escribes en cursivas. En cursivas, pues está en la lengua de origen. ¿Ya? Espagueti, grave que termina en vocal, no se tilda. Los extranjerismos que no están castellanizados, o sea, que no se han, todavía no han incorporado, no se han adaptado a las reglas del español, siempre escribirán en cursiva y van a conservar su forma de origen. Por ejemplo, Vox Populi, Alma Mater, Software, Ballet, Pizza, van a escribirse, pizza creo que es, van a escribirse en cursivas, ¿ya? Muy bien, pasamos a la última parte. Vamos a colocar el acento en estas palabras. Empecemos, ya casi se me acaba el tiempo. Qué rápido, ¿no? Casi ni siquiera, o sea, yo no he resuelto hasta ahora los ejercicios, pero bueno, hay que acabar esto también. Él aún no ha revisado la lección teórico-práctica. Él lleva tilde, así es, porque es un pronombre. ¿Ya? Él aún, ¿qué significa? Acción no concluida, lleva tilde. Equivale a todavía. No ha revisado la lección, lleva tilde porque es aguda y termina en N. Teórico-práctica, esta palabra compleja se analiza por separado porque están separadas por un guión. Entonces sería teórico esdrújula, práctica también esdrújula. La siguiente. No sabemos qué tan rápido está mejorando Jeremías. No sabemos qué. No, esta es una pregunta indirecta. ¿Qué tan rápido? Es como si dijésemos ¿cuán rápido? ¿Ya? ¿Qué tan rápido? Rápido lleva tilde por ser esdrújula. Estaba con tilde, ¿no? Y Jeremías también lleva tilde por hiato acentual. La C. Lleva tilde porque proviene de último o última. ¿Ya? Lleva tilde. Cita, vamos a hacer que se corrija. Ahí está, con mayúscula. Visita más temprano la compañía Mafre. Más es adverbio de cantidad, lleva tilde. La compañía, como compañía lleva tilde, pues acá también la mantiene. Mafre, bueno, ya, nombre propio no lleva, no grave, ya. La 4 ya la hicimos, vamos a ver la 5. Alex, es grave, termina en X, sí se tilda. Luego dice, sí desearía beber, sí, afirmación. Desearía, hiato acentual. Beber un té, tilde de sustantivo. Más a mí me gustaría, este más no se tilda porque es como si dijese pero, ¿no? A mí, acá sí lleva tilde del pronombre, es a mí, para mí, ¿no? Me gustaría, también es un hiato acentual y un café aguda se tilda. La siguiente, pídele cortésmente, pídele esdrújula, se tilda. Cortésmente proviene de cortés, que es aguda y termina en S, también mantiene esa tilde. Pídele cortésmente que te compre un corta uñas. Ese que no lleva tilde porque completa el significado de pídele. Pídele que te compre, no lleva. El té tampoco porque no alude a la bebida, al sustantivo. Compre es grave, ¿no? Y corta uñas sí lleva porque es un hiato acentual. Luego de jugar póker, ¿no? Aquí este póker es una grave que termina en R, se tilda. Comió un sándwich, comió,
¿no? Ahora, sándwich está en letra redonda. ¿Qué significa? Que se ha adaptado al español. Si estuviese en cursivas, la dejo así. Como ya se adaptó, es grave que termine en cualquier consonante que no es NS, ¿no? Se tilda. Junto a los demás se tilda por ser aguda y terminar en S. Rosito, no se tilda por ser grave. Profesora, pero hay un hiato. Sí, es hiato simple, ¿no? Separo la I de la I, es grave, termina en vocal, no se tilda. Ahí es un hiato acentual, había hiato acentual, un río, hiato acentual, que recorría, hiato acentual, los campos de maíz, también hiato acentual. La mirada del actor transmitía, también hiato acentual allí. Cierto desdén al público, ¿no? Desdén va con tilde, es aguda que termina en N. Público, esdrújula, se tilda. Luego tenemos la siguiente, es sorprendente cómo, ¿no? Es sorprendente cómo ha incrementado. Eso es una exclamativa. Es sorprendente cómo ha incrementado su currículum. Currículum, profesor, es de latín, sí, pero no está en cursivas. ¿Qué quiere decir? Que lo analizas como si fuese español. Currículum, esdrújula, se tilda. El hombre contó una anécdota, contó, aguda, que termina en vocal. No que sea pasado, ¿ah? No es pasado, no se tilda por pasado. Anécdota, esdrújula, que divirtió, aguda, a todos. Y ahí terminamos. Le tomamos una captura y con ello acabamos. Voy a dar las respuestas únicamente ya para retirarme. Sé que ya sé. Ay, ya se acabó el tiempo. Ahí está. Muchas gracias por su atención y voy a compartir las preguntas. Ya chicos, discúlpenme, pero hoy día tuve que decidir, ¿no? O hago los ejercicios o hago todo. Entonces dije, no, voy a hacer ejercicios. Vamos a dar la respuesta a estas preguntas. Rapidísimo. Ya les pido por favor 2 minutos de su tiempo. 2 minutitos, porfa. ¿Sí? Yo sé que ya es el momento del descanso, pero por favor. Pregunta 2. ¿Dónde hay mayor número de palabras agudas? El jugador, ahí hay 1, entrenó 2, central 3. La opción es la E. Es la que tiene más agudas. Las dije. ¿Cuáles son? Jugador, entrenó y central. Las demás no, ¿no? Por ejemplo, Atenea era la diosa de la inteligencia, la paz y la sabiduría, no hay ninguna. Apolo representaba el profesionalismo y la belleza física, no hay agudas. El caballo y el delfín, ahí hay una. Eran animales sagrados de Poseidón, Poseidón 2, hay 2. Y en la D, esas ninfas habitaban en lugares hermosos como palacios, no hay ninguna. La respuesta es la E. 4. Tilde diacrítica correcta. Vio, hay un error allí, ¿no? Vio. Luego, a él le molesta que lo imiten. Ese que no es enfática, ¿no? No lleva. Sé que sí fue una noche fría. Esta sí lleva. Sé que sí fue una noche fría. Sé y sí es correcto. No le di. Está tildado di. No lleva el di. Solamente es la 3. La respuesta es la D. En la número 5. Palabras compuestas correctamente tildadas. Aquel ciclista árabe, israelí. ¿No? Están separadas, cada una se analiza por separado. Árabe lleva tilde, israelí también. Rectilíneo, ¿no? Rectilíneo se ha tildado la I, es correcta esta. Es la E. En la A, el error está en Camposanto. Miren, han tildado santo cuando no debe ser, es grave, termina en vocal. En la B, arcoíris debió llevar tilde. En la C, teórico, le falta tilde. Y en la D, sin fin, le falta tilde. Así es, le falta tilde, ¿no? Está chiquita. Y la última, la 7, palabras que deben tildarse. Marela es quien apoyará. No, esto no lleva tilde, es como si dijésemos la que llevará, apoyará. La que, ¿no? No lleva. Cuando es la que o el que, cuando tú lo reemplazas ese quién por la que o el que, no lleva. Cuéntanos a dónde viajarás. Acá sí lleva, porque es como una pregunta. ¿Dónde viajarás? No sé, ¿no? Lleva tilde. Quisiera saber cómo solucionar eso. También lleva, ¿sí? Esa es la persona a quien apoyarás o a la que apoyarás. Ahí no lleva. 2 y 3 es la respuesta, es decir, la B. Bueno, muchachos, ahora sí he terminado. Disculpen, me pasé de tiempo, pero hoy decidí explicarles
con detalle el tema de los ejercicios de aplicación. Espero que se haya podido entender. Los veo en unos días de esta manera virtual. Cuídense mucho y sigan adelante, ¿sí? No se vayan a dar por vencidos, siempre con mucho positivismo. Les deseo una muy buena semana y ya nos estamos encontrando. Un abrazo para todos y todas. Que tengan un bonito día también. Muchas gracias. Gracias por la clase, profesora. Gracias por la clase. Gracias, profesora. Para la siguiente clase. Gracias, chicos. Que les vaya muy bonito. Cuídense mucho.